Hola, ¿qué tal? Ya estamos con nuestra estimadísima María Berlau. María Berlau es una de las principales investigadoras del tema de los médicos cubanos en el exterior, las misiones médicas cubanas, y vamos a hablar de un tema sumamente importante. El gobierno de Kenia acaba de anunciar que va a terminar este acuerdo con el régimen cubano que permitía tener a 100 médicos cubanos en Kenia. Ustedes recordarán que hay 2 médicos cubanos que han sido secuestrados allí y a la vez mandar médicos de Kenia o estudiantes de medicina de Kenia hacia Cuba, donde se iban a formar. María, bienvenida. ¿Qué te parece esta decisión del gobierno de Kenia y por qué crees que es importante? Es muy importante, primero porque es un gran triunfo para el Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia, que se fajó desde que se anunció este acuerdo y llevan 5 años consistentemente denunciando las irregularidades y lo malo que es esto para el sistema de salud de Kenia y la falta de consecuencia que tiene este acuerdo con los médicos de Kenia porque los médicos cubanos, aunque eran 100 nada más, ¿no? Y eso no va a resolver un problema muy serio que hay de deficiencia de profesionales de la salud en Kenia. Pero igual recibían por lo menos 3 veces más el salario que reciben los médicos kenianos y una serie de beneficios eh, que incluían seguro médico, seguro por liability, de indemnización por malpractice, eh, habitación, alimentación, etcétera, que no reciben los médicos kenianos, que han hecho varias huelgas exigiendo más beneficios y que además había un montón de desempleados. Así que yo creo que es un gran triunfo en este momento para ese sindicato de médicos de Kenia. María, por favor, quisiera que nos explicaras un poco cómo fueron las condiciones de este acuerdo con el régimen cubano. ¿Tú has podido ver esos acuerdos que fueron filtrados por la prensa en Kenia? Gracias a Dios, Kenia es una democracia y no es como en otros países. ¿Las condiciones son igual de abusivas que con el resto de los médicos en las otras misiones cubanas? Sí, mira, yo he seguido muy de cerca el tema de Kenia desde el año 2018. He tenido contacto con gente en Kenia, periodistas y demás. El acuerdo yo no lo he visto porque no lo hicieron público. Sin embargo, un diario importante de Kenia, quizás el más importante, sí lo examinó y desde muy rápido están informando de las condiciones que tenía el acuerdo, que por lo que decían los reportes de prensa, es prácticamente igual a los otros que hemos visto en países como Uruguay, Ecuador, eh, a ver, otros que hemos visto, Angola, etcétera. Tenía las mismas condiciones de abuso de los médicos cubanos, una serie de condiciones que por lo menos no les permitía practicar en el país, eh, además de que se le confiscaba por lo menos el 75% del salario que se pagaba por sus servicios y aparte una serie de beneficios que están muy explícitos en el acuerdo de Uruguay también, muy buenos, que es una forma en que Cuba incentiva a los médicos a ir a ese tipo de país, donde va a poder vivir mejor que en Cuba, como sabemos, donde el salario de un especialista grado 2, que es el más que cobra en Cuba, está por los $30 al mes. María, los médicos cubanos, y eso ha sido una larga discusión, em, según algunas fuentes son o eran la principal rubro, ¿no? de la economía cubana. Eso ha cambiado, hemos visto una merma en algunas zonas de estos médicos cubanos. De hecho, Lula ha regresado a la presidencia de Brasil y no ha llamado a otro contingente de 11.000, 12.000 médicos para atender a las regiones de Brasil, que era un gran contrato que tenía Cuba y que lo perdió. ¿Cómo está evolucionando este tema? No, hasta el 2022, si tomamos en cuenta las cifras oficiales que da Cuba, que siempre son cuestionables y no podemos entrar en los detalles, ¿no? De por qué sabemos que son cuestionables. Pero si tomamos en cuenta esas cifras oficiales, sigue siendo el rubro más importante la exportación de servicios sociales y de salud de parte del régimen cubano. Pero sí ha mermado a partir de que Venezuela dejó de pagar eh,
una parte importante por médico, o sea, fue decreciendo lo que Venezuela paga por su misión, que es la misión más numerosa. Y aparte de eso, bueno, cesó la misión en Brasil, que también era una misión que le devengaba muchos ingresos a Cuba. En el momento en que salió esa misión de Brasil, había más de 8,000 médicos cubanos. Entonces, Cuba los ha podido ir reemplazando. Pudo durante el COVID mandar como 5,000 por distintos periodos de tiempo, pero bueno, igual 5,000 profesionales de la salud, muchos enfermeros y demás, a distintos países, que eso le repercutió, o sea, ha habido un incremento desde el 2021, pero igual sigue siendo un rubro sumamente importante para Cuba, además de que le devenga mucho capital político, influencia y credibilidad a nivel internacional, porque se le saca mucha propaganda a estas misiones, como si fuera un regalo que hace Cuba humanitario a los países donde están las misiones. ¿Cuánto aproximadamente gana Cuba por estos médicos que tienen en el exterior? Si mal no recuerdo, la cifra del 2022, que incluye, como te digo, o sea, las estadísticas de Cuba no están detalladas por misión médica. Servicios de salud y sociales, si mal no recuerdo, están como los 6,000 millones de dólares, que es la cifra, que es el ingreso oficial más alto. Yo pienso que la asistencia humanitaria que viene de la diáspora, en términos de remesa y otras ayudas materiales, es mayor, pero eso no lo reporta Cuba. Claro. Y lo otro que le quería preguntar, María, el tema del reporte de Estados Unidos. Estados Unidos incluye cada año a Cuba en un país que no hace, bueno, un país que fomenta la trata de personas justamente por estas misiones médicas. Em, la presión de Estados Unidos y de otros países democráticos, lamentablemente Europa no acompaña con esto, podría cambiar estas circunstancias y luego en esta administración no vemos ningún tipo de interés de recuperar el programa cubano de médicos, para los médicos, y tampoco lo vimos en la administración anterior. ¿Esto pudiera cambiar? No sé sobre el parol de los médicos, pero sí sé que el gobierno de Biden, esta administración, representa las leyes del país, o sea, eso no es una cuestión política. Y la trata de trabajadores de la salud cubana está establecida, está en los reportes del Departamento de Estado y hay una ley que impone una serie de condiciones al Ejecutivo y las están cumpliendo en la medida en que yo entiendo. Las embajadas de Estados Unidos en los países que tienen misiones están diciéndolo a los países, esto es trata humana, esto es explotación laboral. Ya no es cuestionable porque nosotros estamos lidiando con la oficina de trata desde el 2014 y había un cuestionamiento sobre si eran voluntarios o no, así, había cuestiones políticas ahí. Ya eso está establecido firmemente y va a ser muy difícil cambiarlo y esa es la ley de esta nación, que en cuestión de tráfico humano se ha ido poniendo más estricta, como debe ser, porque hay mucho abuso, ¿no? Que incluso ocurre en los Estados Unidos porque viene o sea, traspasa las fronteras de los países. En el caso de las misiones cubanas, específicamente este tema se trae a colación y es posible que haya también contribuido a la decisión de Kenia, que por lo demás no han dicho cuándo es que regresan los médicos, solo han dicho que no han renovado el contrato. Y si mi cuenta sale bien, el primer contrato fue de mayo o junio del 18, se renueva casi 2 años, cada 2 años, por lo tanto, se debe haber renovado recientemente, a menos que haya quedado colgando, ¿no? Eso todavía no se ha aclarado. Yo busqué en la prensa de Kenia y no lo han anunciado, pero es un gran triunfo porque el sindicato realmente dio una pelea muy buena, señalando que no tenía ningún sentido para el país. Y un elemento importante, si tenemos tiempo de mencionar, es los Sí. médicos de Kenia que fueron en este contrato bilateral a estudiar a Cuba medicina. Era un contrato por 2 años para especializarse y demás. Y eso hubo problemas desde el principio y 40 médicos firmaron una carta quejándose de que Cuba no estaba cumpliendo con las obligaciones del contrato o lo que le habían dicho a ellos eran las obligaciones del contrato, que estaban viviendo en condiciones deplorables, con mala alimentación, hacinados, sin ventilación, con pobres condiciones de trabajo
y hubo un médico que dicen que se suicidó. Yo tengo grandes dudas sobre ese caso, porque es un caso muy extraño que cumple los mismos patrones de otros internacionalistas cubanos que han muerto en extrañas circunstancias una vez han decidido abandonar la misión. Este médico había pedido regresar a Kenia, un médico joven que tenía una esposa y un bebé de 8 meses. Estuvo pocas horas antes con sus amistades, se iba a las pocas horas y de repente aparece colgado, suicidado en su habitación, cosa que no tiene sentido y que nunca se esclareció. Entonces hubo mucho, el sindicato le dio mucha resonancia a ese caso en su momento. No creo que hubo un seguimiento porque ha habido mutis. Y me pregunto si el gobierno cubano hizo algún pago a las familias, como ha pasado también en el pasado. No lo sé y sería bueno averiguarlo. Excelente. Y una última pregunta, porque hay 2 médicos cubanos que están secuestrados hace años por la milicia de Al-Shabaab. ¿Qué va a pasar con estos médicos? ¿Qué va a pasar ahora cuando Cuba se retire, cuando retira a sus médicos? ¿Qué va a suceder? Sí, tengo entendido que Al-Shabaab estaba pidiendo $1,500,000 en recompensa y que hace unos años hubo un trato que los iban a soltar y después se retiró esa noticia y no sabemos qué pasó. Cuba no ha dicho mucho, no se sabe mucho. Esto es producto de que estos médicos los mandan a lugares inhóspitos, peligrosos, como es la frontera con Somalia, y no es solo en Kenia donde ha pasado. ¿Qué va a pasar? No es solo el drama que viven estas familias, sino muchos médicos, enfermeros y otros profesionales de salud que están en circunstancias peligrosas y nosotros llevamos la cuenta, mueren anualmente varios de estos médicos por las situaciones en que tienen que servir. Es terrible porque además el régimen cubano lo vende, vende la vida de estos médicos en su propaganda y dice que son médicos todoterreno. Cita que tú Bien. hacías de Fernando Rasberg, un defensor a ultranza del régimen cubano, este periodista, ex periodista de la BBC. Y bueno, en general, ¿no? Hacen este tipo de publicidad de que los médicos cubanos pueden ir a los lugares donde nadie se atreve a ir. Ahora mismo lo está haciendo con México, que los están metiendo en los lugares donde gobierna prácticamente los grupos delincuenciales mexicanos. Así es, en muchos países, en Guatemala también, en otros países, pero Cuba, estas misiones médicas no solo es la principal fuente de ingresos oficial, sino es la principal fuente de propaganda del régimen. Hay todo un aparato gigantesco para promover estas misiones, porque va de la mano de crear la idea de que Cuba es una potencia médica, de que Cuba es un modelo de salud y sanidad para los países del mundo. Increíblemente, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, se ha prestado para esto y ellos siguen, a pesar de que en Cuba se están cayendo a pedazos las instalaciones médicas y no hay lo mínimo que necesitan los pacientes. Es increíble la dicotomía que se da y este asunto de las misiones médicas no es solo el ingreso que le devenga directamente, sino indirectamente. Sí, indirectamente, además de la propaganda y todo lo que trae consigo, también está el hecho de la exportación, por ejemplo, de los productos farmacéuticos. Tú has documentado eso de una manera excepcional, cómo han quebrado industrias completas como la industria farmacéutica venezolana. Y todo esto, un gran negocio que tiene el régimen cubano y que al final, por supuesto, como todo en Cuba, es controlado por los militares. Muchísimas gracias. El Sí. comunismo, ¿no? La dictadura del proletariado, explotando a los trabajadores cubanos, creando separación de las familias, una serie de cosas insólitas por el mundo. Increíble. Muchísimas gracias, María Berlau. Cuba Archivo, ustedes pueden buscar en Cuba Archivo. Allí tienen mucha información de todo lo que Archivo está Cuba, pasando. Mario. Archivo Cuba, siempre lo digo al revés. Archivo.org. Gracias. Archivocuba.org, magnífico sitio. Yo me documento mucho allí de todo lo que está pasando con los médicos, pero no solo con los médicos, ¿eh? Hay información. Lo importante de este trabajo es documentar a lo largo de la historia todas las violaciones de los derechos humanos del régimen cubano. Mil gracias, María Berlau. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. 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 Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas
cubano está de migración. Mario Quintón.